Segundo. Ya, ¿dónde estamos? Para empezar, vamos a comenzar hablando sobre las definiciones, sobre la definición sobre no conformidad y la definición sobre salidas no conformes, que si bien es cierto son dos conceptos que tienen muchas relaciones, no son conceptos que significan lo mismo, ¿no? En este caso, la no conformidad abarca muchos más aspectos o incumplimiento de algunos mayores requisitos que vendrían a ser las salidas no conformes, ¿no? Como dice acá, una no conformidad es el incumplimiento de algún requisito, puede ser tanto implícito o explícito, el cual puede corresponder a diferentes especificaciones al cliente o a partes interesadas, especificaciones inherentes al producto, servicio o proceso, especificaciones legales o reglamentarias o especificaciones establecidas por la organización, ¿no? En este caso, muchas veces vemos el término de no conformidades, por ejemplo, en una auditoría hay auditorías que realiza el SUNAFIL, la entidad fiscalizadora del SUNAFIL, donde podemos ver que ellos se basan en ciertos documentos, en este caso en ciertos reglamentos o leyes, que vendría a ser un ejemplo, vendría a ser la ley 29783, que es relacionado con la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? SUNAFIL muchas veces realiza este tipo de auditorías y respecto a eso, y basándose en lo que viene a ser la ley y el reglamento, abarcan a las empresas, auditan a las empresas y les ponen diversas no conformidades, ¿no? En este caso, qué incumplimiento, qué requisitos se estarían cumpliendo, el requisito relacionado a las especificaciones legales o reglamentarias, ¿no? Según la ley del Perú. Siguiente. Y lo que viene a ser la no conformidad, la salida no conforme viene a ser un evento inesperado que surge durante la operación de la organización. Este no está relacionado con algún otro requisito reglamentario, más que todo está relacionado a la misma operación de la organización, ¿no? Y cualquier tipo de producto o servicio que pueda surgir, que se pueda incumplir y que afecte de forma negativa la calidad final del producto, ¿no? De forma resumida, podríamos decir que la salida no conforme es un producto, servicio o salida de un proceso que no cumple con las características o requisitos definidos hacia el cliente, ¿no? Como podemos ver, es una salida que no cumple con las características definidas hacia el cliente. Esto también puede ser considerado como una no conformidad, sí, es cierto, pero sin embargo una no conformidad puede abarcar muchos más requisitos o reglamentos, etcétera, ¿no? Sin embargo, hay que tener bien definido que una salida no conforme se da netamente en la operación de una organización. No es un requisito explícito. Siguiente. Acá podemos ver un poco sobre el marco negativo, algunas definiciones, ¿no? ¿Qué es una salida? Una salida viene a ser el resultado de un proceso. ¿Qué viene a ser una salida no conforme? Viene a ser el resultado de un proceso que incumple con un requisito. Y finalmente, ¿qué viene a ser ¿qué viene a ser una no conformidad? Una no conformidad vendría a ser el incumplimiento de un requisito en sí, ¿no? El incumplimiento de un requisito puede ser tanto un requisito relacionado con las expectativas del cliente, o un requisito que la misma organización se ponga, o incluso requisitos reglamentarios. Siguiente. Ahora vamos a tallar un poco más sobre las salidas no conformes. Vamos a explicar por qué estamos a tallar este tema. Y es que, siguiente por favor, y es que un punto de la norma, que es el 8.7, control de salidas no conformes, está especificado dentro de este documento, ¿no? Como podemos ver, la norma ISO abarca desde el capítulo 4 hasta el capítulo 10, donde eso ya lo vimos, desde el contexto, y justo en el capítulo 8, que vendría a ser operación, entra a tallar todo lo que vendría a ser lo que realiza la organización, ¿no? Planificación y control operacional, requisitos para productos y servicios. Y el 8.7 establece lo que vendrían a ser el control de las salidas no conformes. Siguiente, por favor. Dentro de este punto, que vendría a ser el 8.7, la norma te especifica ciertos requisitos que tú debes cumplir, ¿no? Dentro de estos, la norma te menciona que se debe identificar y controlar todas las salidas no conformes con el fin de prevenir su uso
o entrega no inmediata, ¿no? Esto se puede hacer durante la operación de la organización o después de que se haya identificado algún tipo de salida no conforme. También este se puede dar incluso posterior a la entrega de productos o la provisión de los servicios. Y la misma norma también te especifica que tú debes realizar ciertos tratamientos a dichas salidas no conformes identificadas, ¿no? ¿Cuáles son algunos de esos tratamientos que tú puedes implementar? Más que todo, y más importante, lo que viene a ser la corrección, ¿no? La corrección que es netamente solucionar el problema para que no vuelva a ocurrir dicha no conformidad. Luego se pueden dar otros tratamientos como vendrían a ser la concesión, el desecho, el reproceso y la reclasificación. Sin embargo, lo que viene a ser la corrección es el tratamiento más eficaz, me parece. Siguiente. Ya, acá vamos a ver algunas acciones de tratamiento de estas salidas no conformes, dentro de las cuales están, como la que mencioné, que vendría a ser la corrección, que viene a ser una acción inmediata tomada para eliminar dicha salida no conforme u no conformidad detectada, ¿no? En este caso, la corrección implica tanto acción inmediata, que vendría a ser solucionar el problema de manera inmediata, y también una corrección vendría a ser implementar acciones correctivas, que son acciones mucho más profundas, las cuales solucionan el problema de raíz, de a fondo, ¿no? Luego, otras acciones de tratamiento de las salidas no conformes pueden ser la concesión, sin embargo, no son tan eficaces como viene a ser la corrección, ¿no? Por ejemplo, lo que menciona ahí, concesión, que es la autorización para utilizar o liberar un producto o servicio que no es conforme con los requisitos especificados, ¿no? O sea, tú identificas algún tipo de producto o servicio que te das cuenta que no es conforme, sin embargo, tú das la autorización para que esto se libere al mercado, ¿no? Luego, otra acción de tratamiento vendría a ser el desecho, que simplemente es dicho producto o servicio ejecutado, impide que sea autorizado para ser utilizado, ¿no? Luego de ello está el reproceso, que es la acción tomada sobre un producto o servicio no conforme para hacerlo conforme con los requisitos, ¿no? O sea, algún tipo de servicio no conforme que se haya implementado, que se haya dado hacia el cliente, tú vuelves a realizar dicho proceso con el fin de hacerlo conforme. Y por último estaría la reclasificación, que vendría a ser la variación de la clase de un producto o servicio no conforme para hacerlo conforme a los requisitos diferentes o los requisitos iniciales, ¿no? Este tampoco vendría a ser muy eficaz porque simplemente estás cambiando los requisitos, ¿no? Lo que tu cliente ha solicitado, estás cambiando el requisito de lo que el cliente solicita, ¿no? En este caso no realizas ningún tratamiento, simplemente cambias de requisito. Por lo cual, es muy importante por ello siempre tratar de hacer la corrección, ¿no? Que es la acción más eficaz. Siguiente. Bueno, dentro de este control de salidas no conformes, dentro del punto 8.3, la norma también te solicita que conserves toda información documentada relacionada a las salidas no conformes que hayas identificado, incluyendo su descripción, las acciones tomadas que se han implementado para solucionar dicha salida no conforme, también lo que vendrían a ser las lecciones aprendidas, que lo vamos a ver después, y también que se mencione cuál ha sido la autoridad que decide la acción, ¿no? Siguiente. Para ello tenemos un formato que es por eso que les vamos a explicar dicho formato sobre cómo es el control de las salidas no conformes. Siguiente. Ya, vendría a ser el formato. Como menciona la norma te solicita que tú tengas toda esta información de manera documentada. Es por ello que tenemos ese formato y que queremos que ustedes vayan tratando de implementarlo, ¿no? Al identificar alguna salida no conforme. Por ejemplo, lo primero que te solicita es que describas la salida no conforme que has identificado, ¿no? En este caso, se debe ser específico y se deben describir diferentes tipos de preguntas. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Con qué encargado ha sucedido esto? ¿En qué proceso? O sea, ¿dónde? ¿Y cuáles son las consecuencias, ¿no? Un ejemplo de esto son: los procesos de la organización no son ejecutados según la ficha de procesos asignada a cada área, generando así el no uso de formatos establecidos, ¿no? O sea, hay un procedimiento el cual se debe seguir, sin embargo, no se está siguiendo debidamente, ¿no? Y en este caso, como te lo pide el formato, tú debes describir dicha salida no conforme, tú debes indicar cuál ha sido la fecha de la salida no conforme, el código del proyecto, si es que se tiene,
el lugar o el proceso donde se ha identificado dicha salida no conforme y qué tipo de incumplimiento es, ¿no? Incumplimiento de cliente externo, incumplimiento de procesos y por quién está siendo registrado, ¿no? Y su cargo. Siguiente. Eso vendría a ser lo que es la descripción de la salida no conforme. Siguiente. Luego de ello, en la descripción también se debe redactar la salida no conforme, ¿no? Y básicamente una salida no conforme consta de 3 pasos, ¿no? Primero, describir la situación donde surge dicha salida, qué sucedió y cómo se dio. Luego, cómo esta afecta al proceso y cuáles son los problemas que podría generar a futuro, como puede ser algún tipo de reproceso, pérdidas de horas hombre, o etcétera. Y cómo esta debería funcionar adecuadamente, ¿no? Y qué debería tener dicho proceso. Siguiente. Luego de ello, lo que te pide el formato que les vamos a pasar vendrían a ser las correcciones inmediatas y las acciones correctivas, ¿no? ¿Qué viene a ser una corrección inmediata? Una corrección inmediata es la respuesta rápida que se toma después de identificar una salida no conforme o no conformidad, conforme el proceso, producto o servicio, ¿no? En este caso, ¿cuál es el objetivo de la corrección inmediata? Tratar de abordar esta situación o problema de manera, como dice su propio nombre, de manera inmediata para poder prevenir posibles consecuencias negativas y garantizar que este problema no se propague o cause mayor perjuicio. ¿Y qué es lo importante acá? Que tengan en cuenta que esta corrección inmediata no es la solución definitiva al problema, pero es crucial tratar de implementarla para poder contener la no conformidad y que ésta no se agrave. Luego de dicha corrección inmediata, siguiente, por favor. Sigue lo que viene a ser un análisis de causa raíz. Este análisis es una técnica utilizada para poder identificar cuáles son las causas fundamentales de un problema, de algunas salidas no conformes o no conformidades en los procesos, productos o servicios, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este análisis de causa raíz? Tratar de abordar la situación de manera inmediata para poder prevenir consecuencias negativas y en sí la metodología que se utiliza en este análisis de causa raíz viene a ser la que más se utiliza viene a ser los 5 porqués, ¿no? O sea, tú identificas el problema y te vas preguntando a fondo, ¿por qué es que ha sucedido dicho problema? ¿Por qué es que se ha permitido que suceda este problema? Y alrededor al tratar de hacer ese análisis, tú vas identificando cuál es el problema principal, ¿no? Siguiente. Eso también está establecido en el formato, el tratar de realizar el análisis de causa raíz. Y una vez que tú ya tienes identificado cuál es el problema principal, o sea, una vez que tú ya has utilizado esta metodología del análisis de causa raíz, tú identificas cuál es el principal error, ¿no? Y es por eso que según eso, tú implementas las acciones correctivas. ¿Qué vienen a ser las acciones correctivas? Son medidas específicas que se toman para poder eliminar o mitigar dichas causas raíces identificadas de las salidas no conformes o incluso de las no conformidades, ¿no? Estas medidas pueden ser concretas, medibles y están orientadas a solucionar el problema de origen, ¿no? El formato también, acá por ejemplo, te pide cuáles son las acciones correctivas que estás tomando, por quién ha sido analizado dichas acciones correctivas y por quién se ha hecho también el análisis anterior de causa raíz, cuál es su cargo y de qué proceso se está realizando, ¿no? Y bueno, estas acciones estas acciones a desarrollar deben también tener una descripción detallada de esta acción que se está llevando a cabo. Debe también mencionar a un responsable que se va a encargar de implementar dicha acción. Debe tener también fechas de inicio y verificación de la acción, ¿no? Porque no simplemente queda en realizar dicha acción correctiva, sino luego de ello es importante verificar que dicha acción que has tomado está realmente siendo eficaz. Luego de ello sigue también que se mencione cuáles son los recursos necesarios para llevar a cabo dicha acción, ¿no? ¿Qué recursos vas a utilizar? Siguiente. Acá podemos ver, bueno, un pequeño ejemplo de salida no conforme, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la descripción de la salida no conforme? Durante el proceso de elaboración del DAN existe un error en la documentación relacionada con la declaración de las mercancías enviada por el cliente. O sea, el cliente no envió toda la información completa relacionada para poder elaborar esta declaración, este documento, ¿no? En este caso, ¿cuándo se reportó la salida no conforme? ¿Cuál vendría a ser el código de proyecto según se tenga el código? ¿En qué lugar se está registrando?
y por quién está registrando, ¿no? Y cuál vendría a ser el cargo y el proceso. Luego de ello, se procede a la corrección inmediata. En este caso, ¿cuál vendría a ser la corrección inmediata? Contactar inmediatamente con el cliente para poder recibir dicha información faltante y continuar con el proceso, ¿no? Y poder liberar la mercancía de manera más ágil. También se pone la fecha, por quién está siendo realizado, el cargo y el proceso. Siguiente. Luego ello se hace el análisis de causas, el análisis de causa raíz, donde se hacen las 5 preguntas por qué. Eso incluso pueden ser menos preguntas, puedes identificar la causa raíz en incluso 3 preguntas, en 4 preguntas. Lo importante es que sepas cuál es el problema principal de dicha salida no conforme, ¿no? En este caso, ¿por qué hubo un error en la documentación proporcionada por el cliente? El cliente no proporcionó información incorrecta no proporcionó información correcta sobre la clasificación arancelaria de las mercancías. ¿Y por qué el cliente no proporcionó información correcta? Porque no tenía conocimiento detallado sobre las normativas y más o menos qué información podía haber incluido dentro de lo que se pasó. Y ¿por qué no se tiene conocimiento? Porque tal vez no se proporcionó suficiente información hacia el cliente y al final terminas viendo que no se tiene un proceso formal sobre la información o requisitos que se debe enviar al cliente, ¿no? En este caso, sabiendo eso, a fin de cuentas, tú puedes implementar cuáles son las acciones correctivas, ¿no? En este caso, es un caso aislado, lo estamos teniendo en cuenta, pero lo que establecimos es que tal vez si es que no existe un proceso formal, podríamos establecer un proceso formal el cual detalle cuáles son los puntos de orientación y además de eso poder dar asesoramiento al cliente sobre qué información debe presentar, ¿no? Para la elaboración de este documento. Y también proporcionar capacitación al personal para que ayude a poder dar orientación al cliente, dar orientación y asesoramiento al cliente. Y también ahí mismo se incluye por quién ha sido realizado dicho análisis, cuál vendría a ser el cargo y cuál vendría a ser el proceso. Siguiente. Ya. Ahora vamos a hablar sobre el control de las no conformidades. Si bien es claro que una no conformidad, o sea, las salidas no conformes se identifican y pueden ser identificados, esto hay que tenerlo bien en cuenta, las salidas no conformes pueden ser identificados por cualquier miembro de la organización. Sin embargo, las no conformidades se identifican ya sea en auditorías internas o en auditorías externas, ¿no? Y acá podemos ver que al describir una no conformidad se debe ser claro, objetivo, proporcionar evidencia y identificar requisitos incumplidos. Hay que tener en cuenta cuáles son las clasificaciones de esta no conformidad. Estas se dividen en dos, una no conformidad menor y una no conformidad mayor. ¿Qué viene a ser una no conformidad mayor? Es el incumplimiento de un requisito normativo propio de la organización o legal, el cual puede poner en riesgo el funcionamiento del sistema integrado de gestión o en este caso el sistema de gestión de la calidad, ¿no? Ante este tipo de no conformidades se puede retrasar el proceso de una certificación. O sea, una no conformidad es el incumplimiento de un requisito completo o incluso uno o más requisitos completos que pongan en riesgo el funcionamiento del sistema de gestión de la calidad dentro de la organización, ¿no? Es como que no está funcionando adecuadamente porque no se están cumpliendo con muchos de los requisitos establecidos dentro de la normativa, ¿no? Cuando hablamos de normativa se refiere a requisitos de la norma ISO 9001 o tal vez una no conformidad mayor se puede también colocar porque se incumplen requisitos de la misma ley o el reglamento establecidos según la auditoría que se está pasando, ¿no? Una auditoría, te pueden poner no conformidades mayores en auditorías de SUNAFIL también, etcétera. Y una no conformidad menor viene a ser algo más ligero, es una desviación mínima en relación con los requisitos normativos, principios de la organización, que si bien es cierto afecta al sistema de gestión, esta no afecta de manera tan masiva como vendría a ser una no conformidad mayor, ¿no? Y bueno, son incumplimientos de ciertos requisitos que no llevan tanto a la gravedad de una no conformidad mayor. Siguiente. Si bien es cierto, más que todo el personal de la organización realiza la redacción de salidas no conformes, también hay que tener en cuenta y hay que saber cómo es la redacción de una no conformidad, ¿no? En este caso,
la redacción de una no conformidad es la suma del hecho, la evidencia y el criterio. Y eso da igual al hallazgo que vendría a ser una no conformidad. ¿Qué viene a ser el hecho? El hecho viene a ser la situación concreta, identificada o detectada. Un ejemplo podría ser: en el proceso de recursos humanos no se evidencian los perfiles de puesto de cierta persona. ¿Cuál vendría a ser la evidencia? La evidencia viene a ser la prueba, corroboración del objetivo que se tiene. Ejemplo, según lo mencionado por el responsable de recursos humanos. Y el criterio viene a ser cuál es la base que se está tomando para poder mencionar que esta acción es un incumplimiento, ¿no? En este caso puede ser tanto las normativas legales o en este caso, como es una norma internacional, vendría a ser tal como lo exige el requisito 7.2 de la norma ISO 9001-2015, ¿no? Se está incumpliendo con la norma internacional. Y todo esto sumado vendría a dar el hallazgo, que vendría a ser la no conformidad, ¿no? En este caso es: en el proceso de recursos humanos no se evidencian los perfiles de puesto de cierto personal, según lo mencionado por el responsable de recursos humanos, tal como le exige el requisito 7.3 de la norma ISO, que está relacionado con la competencia. Subrequisito B, que menciona que la organización debe conservar información documentada apropiada de dichos documentos que garanticen que el personal de la organización es competente con el puesto de trabajo. Siguiente. Y bueno, así como, así como expliqué el tratamiento de las salidas no conformes, de la misma manera se hace un tratamiento para las no conformidades, ¿no? Se realiza primero la descripción de la no conformidad, que eso te lo da cuando te lo dan en una auditoría, o sea, los mismos auditores son los que te dicen cuál es la no conformidad detectada, y se realiza la corrección inmediata, ¿no? En este caso, sobre el hallazgo que estábamos hablando, ¿cuál vendría a ser la corrección inmediata? Solicitar la recopilación de datos de las personas y la actualización de los perfiles de puesto inmediatamente, ¿no? Análisis de causa raíz, o sea, otra vez se realiza dicho análisis para poder identificar cuál ha sido el problema principal, ¿no? ¿Por qué no se tiene dichos documentos? ¿Por qué no se cuenta con los CVs de los responsables de cierto puesto? Porque no hubo compromiso de cumplimiento por parte del dueño del proceso encargado, que vendría a ser la parte de recursos humanos. ¿Por qué? Ese es un ejemplo hipotético, por si acaso. Segundo, ¿por qué? Porque hay una falta de conocimientos respecto al requisito relacionado con las normas ISO. O sea, el personal no entiende por qué debería tener el CV documentado de cierta persona y qué tiene que ver eso con la norma que te lo está exigiendo, ¿no? ¿Y cuál vendría a ser el tercer porqué? La falta de concientización de la organización sobre las normas ISO y la importancia de contar con los CVs de los responsables para poder utilizar esto como una evidencia, ¿no? En este caso, esta vendría a ser la causa raíz: falta de concientización de la organización o de cierto personal sobre por qué es importante contar con ciertos documentos para poder presentarlos en alguna auditoría. Siguiente. Luego el análisis de la causa raíz, como mencioné, viene a tallar lo que viene a ser la acción correctiva, la cual en este caso se puso que vendrían a ser: si el personal no está concientizado, tendríamos que tratar de hacer que sea consciente a través de las capacitaciones, ¿no? Brindar capacitaciones periódicas respecto a las normas ISO o en específico sobre el punto 7.3, que vendría a ser justo lo que el personal no entiende, ¿no? En este caso también podrías realizar otra acción correctiva, vendría a ser establecer reuniones específicas con el proceso de recursos humanos para que se cumpla con la función de documentar y actualizar los documentos, ¿no? O sea, esta acción correctiva no solo quedó simplemente con el dar capacitaciones, sino que también se están estableciendo reuniones para poder verificar que para poder verificar que dicha documentación esté correcta, ¿no? Y que se tengan actualizados todos los documentos y que se tengan los CVs de todo el personal completos para poder evitar la misma no conformidad en auditorías posteriores. Y también la norma te solicita que tú, como organización, evalúes si esta misma no conformidad puede volver a solicitarse, ¿no? O sea, si puede volver a ocurrir dicha no conformidad. En este caso vendría a ser sí, puesto que los responsables no tienen conocimiento de la importancia de contar con los CVs y perfiles de puesto actualizados. Pero si se aplican las acciones correctivas que se han planteado, esta no conformidad no volvería a suscitarse. Y también se solicita que todas las acciones correctivas que tú trates de implementar
la sustentes con la evidencia, ¿no? Evidencia documental. Si estás haciendo capacitaciones, ¿cuál vendría a ser la evidencia documental de dichas capacitaciones? Los registros de que tu personal ha estado presente durante las capacitaciones, los PPTs de capacitaciones y tal vez las evaluaciones que estás realizando al personal, ¿no? Por eso en estos casos nosotros realizamos las capacitaciones y también realizamos las evaluaciones. Luego también, ¿qué otra evidencia podría ser? Los documentos actualizados, los legajos del personal disponible, o sea, los CVs de todo este personal. Siguiente. Y las lecciones aprendidas. O sea, las lecciones aprendidas es básicamente el conocimiento adquirido sobre un proceso o varias experiencias que a través de la recepción, de la reflexión y el análisis crítico sobre estos factores se analice para poder identificar si esto ha afectado positiva o negativamente a la organización, ¿no? O sea, ¿y por qué es importante documentar? Porque, bueno, la norma también te solicita que tú documentes eh, estos requisitos relacionados también a las salidas no conformes, como mencioné, y también a las lecciones aprendidas. ¿Por qué es importante? Para poder registrar un conocimiento adquirido producto de la experiencia compartida con otras personas y utilizar este conocimiento para algunas ocasiones futuras. ¿Qué vienen a ser las lecciones aprendidas? Básicamente es una descripción de las condiciones, causas o factores y se introduce un verbo pasado para poder mencionar cuáles han sido las condiciones o las consecuencias y cuáles vendrían a ser los resultados a futuro, ¿no? Siguiente, por favor. Y acá también tenemos un formato de lecciones aprendidas y recomendaciones que en base a las experiencias que tiene la organización, en base a las salidas no conformes que ha identificado, en base a las no conformidades que se ha identificado, ellos realizan también un pequeño análisis para poder darse cuenta de cuál ha sido la lección aprendida que ellos tienen en cuenta, ¿no? En este caso, cuál ha sido el error que tengo, cuál es el aprendizaje que estoy adquiriendo en base al error que ha suscitado y cuáles son algunas recomendaciones que voy a plantear para poder solucionar tal vez otros errores que no van a ser los mismos, sino van a ser tal vez algunos errores parecidos, ¿no? Es por eso que también tenemos ese formato, donde se menciona cuáles, por ejemplo, cuáles ha sido la fecha, por quién ha sido reportado, cuál ha sido el cargo, qué procesos, cuáles han sido las actividades y cuáles son algunos resultados o algunas lecciones que como organización se están basando para poder mejorar la organización. Siguiente. Bueno, eso vendría a ser todo con respecto a esta capacitación relacionada con las salidas no conformes, no conformidades y lecciones aprendidas. Nosotros vamos a armar, tenemos armados los formatos, les vamos a pasar dichos formatos para, en caso ustedes puedan identificar alguna salida no conforme dentro de sus actividades como tal, simplemente nos la pasan a nosotros y nosotros realizamos dicho análisis. Incluso con ustedes podemos realizar dicho análisis para poder identificar cuál ha sido el problema principal y poder lograr así la mejora continua, ¿no? O sea, nosotros les vamos a pasar todos esos formatos. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, ahí quedaría la capacitación. Señorita Lisa, nosotros les vamos a pasar, además de la evaluación del día jueves, les vamos a pasar los formatos también de estos que vendrían a ser las salidas no conformes, lecciones aprendidas, para que busquen implementarlo, ¿no? Tal vez si ven algún tipo de problema que vaya a surgir dentro de la organización, simplemente lo registran dentro de este formato y lo registran, nos lo pasan y nosotros vamos a realizar ese análisis, ¿no? Porque es importante también tener registros de eso para poder sustentarlo en auditorías futuras. Recuerden, por favor, hacer las evaluaciones. Me parece que faltarían algunas evaluaciones del personal de la semana pasada y de la anterior semana, me parece.